Hola jóvenes, les saludo cordialmente desde la fría ciudad de Toluca. Vamos a entrar de lleno en el análisis de este tema que nos tiene ocupados el día de hoy, que es sobre los intereses del conocimiento, el tema de la verdad y el tema del paradigma dentro de la concepción del filósofo de la ciencia Thomas S. Kuhn. Iniciemos de lleno con el primer tema, que es hablar sobre los intereses del conocimiento. ¿Por qué hablar del interés del conocimiento? Primero, para de alguna manera quitarnos un referente, un imaginario que hemos tenido en nuestro intelecto desde que fuimos en kinder y primaria. ¿Cuál es ese imaginario? Pensar que la razón es una, es decir, pensar que la racionalidad se expresa solo de una manera. Esto no es así. Los filósofos, sociólogos, miembros de la escuela de Frankfurt, como Marcuse, Adorno, Horkheimer y en estas últimas décadas Jürgen Habermas, han afirmado precisamente que la razón no es unidimensional, sino es pluridimensional, es decir, es multifacética. Nosotros desgraciadamente hemos reducido mucho el término razón solamente al emplearlo al ámbito de las ciencias naturales y exactas, es decir, para nosotros lo racional es lo que viene de la matemática por el método, que es un método riguroso, analítico, y todo lo que viene de las ciencias naturales como la física, como la química, como la biología. Todo lo que no esté dentro de estos dos ámbitos, nosotros muchas veces les llamamos que es parte de la imaginación, como en el arte de la literatura, de la afectividad, de los sentimientos, de la interpretación, como es el caso de la historia, de la antropología, de la sociología, que son ámbitos en los cuales no se pueden llevar a un laboratorio de estudio para comprobar hipótesis, para predecir fenómenos. Es decir, nuestra noción de racionalidad a veces es demasiado pobre. La noción de razón es muy abierta, es decir, todos los campos de estudio que existen en el ámbito del saber tienen una noción diferente de racionalidad. ¿Por qué? Porque cada ámbito de estudio de la realidad tiene sus propias reglas, tiene sus propios métodos, y tan es racional lo que se hace en el ámbito del arte, como tan racional es lo que se hace en el ámbito de la filosofía, de la literatura. Pero también es tan racional lo que se hace en el ámbito de la sociología, del derecho, de la antropología, y asimismo dentro de la matemática, la física, la química, la biología. Es decir, la racionalidad es plural porque lo que expresamos mediante la razón, lo expresamos mediante todo lo que somos. Es decir, somos seres humanos con afectos, con sentimientos, ¿no? Con voluntad, con libertad, pero también con intelecto y con lógica. Entonces, todo lo que expresa el ser humano y queda plasmado en el saber es ya racional. Entonces, esta razón es el instrumento mediante el cual nosotros podemos expresar todo el conocimiento que hay en nuestra inteligencia, en nuestro ser propio. Por lo tanto, cuando nosotros queremos expresar algo, es porque hay un interés que nos mueve a hacerlo. No hay nada que el ser humano haga sin un interés. Nada. Sin embargo, hay de intereses a intereses. Por ejemplo, cuando tú conoces a una mujer, a un hombre guapo, guapa, ¿no? Por ejemplo, Marisol es hermosa, Marisol es muy capaz intelectualmente, es interesantísima entablar una plática con ella, me enamora, y yo me acerco a ella con el interés de que me pueda hacer caso, que pueda entablar no solamente una amistad conmigo, sino una relación más plena, ¿no? Una relación donde yo pueda de alguna manera complementar su existencia y ella a la mía. Entonces hay un interés de fondo, pero cuidado con el término interés, porque no necesariamente todo interés es explotador, es manipulador, ¿no? Es esclavizante. No lo es así. Es decir, para que nosotros podamos conocer algo, ese algo nos tiene que mover. O sea, despierta en nosotros un interés. Entonces el interés es lo que mueve a toda ciencia, lo que está debajo de toda ciencia, ¿no? Que la mueve a investigar, que la mueve a hacer precisamente ciencia, conocimiento. Entonces, esos son lo que son los intereses, ¿no? Y estos intereses deben buscar fines en sí mismo. ¿Quién es el fin en sí mismo? El ser humano. Pero a veces, en lugar de pensar en los fines, nos interesan únicamente los medios, es decir, lo que podemos alcanzar.
Es decir, no desarrollamos a veces ciencia para poder beneficiar al ser humano, sino que muchas veces hacemos ciencia, producimos ciencia con un interés de poder, de manipulación, económico, ¿no? Y eso es crítico, eso es muy crítico. El problema en este sentido, en los intereses del conocimiento, es que hay un interés dominante. Hay un interés que se ha impuesto sobre los demás intereses, es decir, para nosotros el mejor modelo de ciencia es el modelo que viene de las ciencias empírico-analíticas, es decir, hablo de la biología, la física, la química, o sea, le hemos dado mayor poder y pensamos que es el único ámbito que realmente es científico. ¿Por qué? Porque hay observación, porque hay comprobación, porque hay experimentación. Y fíjense que el interés propio de estas ciencias empírico-analíticas es un interés técnico, chicos. Y el interés técnico lo que busca es el dominio de la naturaleza, la transformación de la naturaleza para de ahí hacer ciencia. O sea, no hay más. Para hacer tecnología hay que manipular, hay que explotar, hay que modificar la naturaleza, porque ¿de dónde sacas los recursos? Entonces, ojo, nosotros hemos privilegiado este interés técnico sobre cualquier otro, porque nosotros creemos que el progreso científico-tecnológico es lo único que asegura la felicidad del ser humano. Al hacer esto, estamos poniendo en peligro tanto a la naturaleza misma, al medio ambiente, como al hombre mismo. ¿Por qué? Porque este interés técnico lo adaptamos en nuestras relaciones humanas, de tal manera que así como vas con la naturaleza, la manipulas, etc., o cuando estás con una máquina y estás de alguna manera modificándola, tocándola, o la misma computadora que tienes que estar pushándole aquí y con el mouse acá, a veces esta relación que tenemos con los objetos, con la técnica, con la tecnología, con la naturaleza, a veces lo pasamos a las relaciones humanas. Entonces el otro ya no es el otro, sino es una cosa, y la manipulamos y la explotamos, y nuestras relaciones con los demás se vuelven de ese tipo, se vuelven de un tipo de una relación mezquina, explotadora, de barbarie. Las ciencias histórico-hermenéuticas tienen otro tipo de interés. Su interés, jóvenes, es ayudarnos a comprender la realidad social. Ese es el ámbito propio de las ciencias histórico-hermenéuticas, es decir, son las ciencias sociales, como el derecho, como la antropología, como la sociología. Ese es el papel que tienen estas ciencias. Es decir, ellos aplican el método hermenéutico, el método de la interpretación de las acciones humanas, el método de la interpretación no solamente de acciones humanas, sino también la interpretación de lenguajes, la interpretación de textos, la interpretación de obras, etcétera, que tienen como finalidad, vuelvo a repetir, comprender la realidad social, es decir, buscar el sentido que tienen los hechos de la vida de los hombres, es decir, cómo se forman las sociedades, cuál es la visión del hombre que se tiene, el estudio de la conducta en relación con los demás, el sentido que tienen las tradiciones, las costumbres, los hechos históricos, la organización pública, la organización jurídica, es decir, siempre se busca el sentido de la vida, es decir, que provoque en nosotros la idea que vale la pena vivir. Ese es el papel, ese es el interés de quien está dentro de las ciencias histórico-hermenéuticas. Y ojo, al no seguir el método científico no significa que sean menos ciencias. Ese es su interés, ese es su trabajo. Y no tenemos por qué imponerle el método científico, vamos a llamarle así, para exigirle cientificidad. Son dos intereses completamente diferentes y ninguno tiene que estar interviniendo en el otro. Ahí también podemos encontrar que este método de las ciencias histórico-hermenéuticas, el método de la interpretación, esta idea de buscar comprender el sentido de la realidad, esto también busca el diálogo, es decir, la acción comunicativa, los acuerdos consensuales, es decir, ¿cómo le hacemos para poder entablar o establecer una política que favorezca el crecimiento, el desarrollo de los pueblos, pero por sobre todo que respete el derecho de la vida de cada uno de los ciudadanos? Para eso existe el diálogo, es decir, la política se abre a los consensos. Aquí no se pueden de alguna manera llevar estos fenómenos sociales a un laboratorio, como si en física, en química, en biología, y no por eso, vuelvo a repetir, deja de ser ciencia. Y por último están las ciencias emancipatorias. Las ciencias emancipatorias son las ciencias humanas, el arte, la filosofía, la literatura.
Ojo, ese es su papel. El interés de estas ciencias es emancipar al ser humano, es decir, liberar al ser humano, que autorreflexione, que analice, que critique el ser humano para poderlo liberar de las opresiones en las cuales vive, opresiones ideológicas, ¿no? Muchas veces tenemos que liberar al sujeto de la cosificación que a veces el sistema le provoca, es decir, muchas veces solamente somos una cosa que consume y que queda completamente consumido, es decir, liberar al ser humano de los medios de comunicación masivas que muchas veces oprimen, que mediatizan todas las informaciones, que nos hacen pensar en una serie de imaginarios sociales, culturales, que entorpecen nuestra dignidad humana. Ahí hay que liberar al hombre de salarios injustos, de la violencia de género que existe en contra de las mujeres, hay que liberar toda la violencia cultural que existe de los grupos marginados, etc. Este es el papel de las ciencias humanas, de la filosofía misma, que nosotros estamos dentro de este curso. Ese es su interés propio, poder provocar en el sujeto una autorreflexión, que tenga una manera propia de ver el mundo, para que pueda él conquistar un ser, una identidad crítica, analítica. Jóvenes, por eso es interesante este tema de los intereses del conocimiento, porque tiene que ver con que cada ciencia tiene que hacer lo que le corresponde. Es decir, las ciencias exactas, la matemática, la física, la química, la biología, es decir, las ciencias empírico-analíticas, no tienen que imponer su modelo de trabajo, su método, en el ámbito de las ciencias sociales o dentro del ámbito de las ciencias histórico-hermenéuticas, y tampoco no se tiene que entrometer en las ciencias emancipatorias. ¿Por qué? Porque hay violencia. Nosotros incluso para elección de carrera lo hacemos desde esa perspectiva, es decir, lo que sí vale la pena estudiar, porque sí es ciencia, es ingeniería, es medicina, es química. Lo demás son tonterías. Hacer música, cine, antropología, filosofía, eso no deja dinero, eso ahí ni estudias, vas a perder el tiempo. O sea, tenemos también construcciones imaginarias acá, y lo que está provocando que el interés técnico se incluya, se meta en el ámbito de las ciencias histórico-hermenéuticas y las ciencias emancipatorias, lo que está provocando es que el hombre entre en crisis, es que el hombre renuncia a valores, porque nuestras relaciones son de explotación, de manipulación, de intereses mezquinos, de intereses de clase. Ojo, hay que tener cuidado con eso. De lo que se trata es de que haya un diálogo, que exista un estudio interdisciplinario entre estas tres tipos de ciencia, que las ciencias emancipatorias como la filosofía le ayude a las ciencias exactas, a las ciencias empírico-analíticas a cuidar, a velar por la dignidad humana. Y también las ciencias empírico-analíticas exigirles a los de las ciencias sociales y a los de las ciencias emancipatorias que siempre promuevan el humanismo y la defensa del sentido de la vida. Bien, jóvenes, pues hasta aquí esta primera parte del video. El tema es larguísimo, le dejo hasta aquí. Gracias.